Buenos días, mis hermanos en Cristo. Bienvenidos a nuestra clase de nuevos creyentes. Un domingo más, el domingo 13 de junio de este año 2021. Y gracias al Señor por su gracia. Y de nuevo un placer saludarles y de nuevo un placer el poder estar con ustedes compartiendo juntos y aprendiendo juntos sobre la palabra de nuestro Dios. Estamos dando continuidad a esta serie de estudios donde uh, respondimos o estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué nos puede dar libertad de todas estas mentiras que el enemigo usa? Bueno, es la verdad. Recordamos Juan 8:32 y Juan 8:36, lo repetimos cada clase, que dice y conocerán la verdad y la verdad les va a libertar. Y el 36, Jesús les dijo, bueno, si el Hijo les da libertad, entonces hasta ese momento tendrán verdadera libertad, seréis verdaderamente libres. Está en el versículo 36. Y hemos estudiado algunas mentiras que vemos en la sociedad, que el enemigo quiere colocar en nuestra mente, que bombardea en la televisión, en las redes sociales, y nos impide realmente vivir en esta libertad espiritual de alguna forma, desde esta perspectiva. Y en esta ocasión vamos a ver, dice, pero todos lo hacen, pero, puntos suspensivos, todos lo hacen. Vamos a hablar un poco sobre la santidad que el Señor pide para nosotros, pero vamos a ver un poquito de esta mentira donde si todos lo hacen quiere decir que está bien, la sociedad lo hace y quiere decir que está bien. Eso vamos a ver que es una mentira en esta mañana. Vamos a estudiarlo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, suplicamos que tenga Biblia, lápiz, y hermano, hermana, oramos por usted. Confiamos en el Señor que siga haciendo su obra en su vida, en su familia, y que siga proveyendo y prosperando a cada parte y cada área de sus vidas. Vamos a orar y a agradecerle a nuestro Dios porque hasta este momento nos ha ayudado. Padre eterno, una vez más bendecimos tu nombre, una vez más nos acercamos delante de ti, Señor, para agradecerte, porque principalmente tú nos has bendecido con toda bendición espiritual, porque Jesucristo se ha sentado a tu diestra y porque Jesucristo nos ha rescatado, nos ha redimido y nos ha congregado para ser un pueblo santo, un pueblo que refleje tu santidad, un pueblo que refleje que tú eres un ser apartado. Señor, pedimos que nos des fortaleza y pues de tu poder espiritual para seguir venciendo aquellas tentaciones, aquellos hábitos pecaminosos, y nos permita tener disciplina espiritual para leer tu palabra, para orar, para ayunar, para, Señor, ejercitarnos en la piedad. Pedimos por cada hermano y hermana que sigue esta clase, que tú sigas estando con él donde quiera que se encuentre con ella, y Padre, que tú sigas por favor mostrándonos lo que quieres para nuestra vida a la luz de tu palabra. Líbranos de las mentiras, líbranos de aquellas proposiciones mentirosas que el enemigo coloca en nuestra vida. Ayúdanos por favor a discernir, a tener ejercitado el discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es tu voluntad y aquello que no es tu voluntad. Por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar inicio con el falso verdadero, hermanos. El cristiano está llamado a una vida diferente a los demás. Falso verdadero. Esta es verdadera. La segunda dice que el mundo ofrece mucha diversión, pero esta es pasajera. Esta es verdadero. El mundo ofrece muchas distracciones, ofrece satisfacción supuestamente, diversión, paz, tranquilidad, ofrece muchas cosas, pero esto es pasajero. Y por último, muchos cristianos son gente rara, parecen de otro planeta. Eso también es verdadero, y vamos a ver eso, que parecemos marcianos, y disculpa la palabra, pero parecemos gente de otro planeta cuando les decimos: es que nosotros no hacemos eso, es que nosotros no hacemos lo otro, es que nosotros no hacemos esto porque no creemos que no le agrada a nuestro Dios. Y parecemos realmente marcianos con un tercer ojo, y la gente se queda viendo así, pensando, ¿no?, que les lavan el cerebro en la iglesia, que gente tan más fanática. Pero bueno, vamos a considerar un poquito sobre este tema, esta mentira de, bueno, todos lo hacen, en mi trabajo todos lo hacen, en la universidad todos lo hacen, los vecinos en el vecindario lo hacen, las personas cuando uno sale a la calle lo hacen. Vamos a ver que esto no nos da permiso, licencia para realizarlo.
Y aquí está la mentira. Todo el mundo lo hace, ¿por qué voy a ser diferente? No puede ser tan malo si es tan popular. Los amigos de aquel que quiere vivir una vida santa le dicen, no seas fanático, relájese, no sea tan fanático, relájese, ¿se cree mejor que nosotros? Es incómodo ser diferente, no es fácil nadar contra la corriente, a veces seguimos al mundo por presión de otros, pero a veces lo hacemos simplemente porque nos atrae y ni siquiera analizamos si es pecado o no. ¿Qué cosas, qué hábitos tenemos que realmente lo hacemos porque la sociedad nos ha dicho que es bueno, que la sociedad nos ha dicho que es lo correcto y todos lo hacen y no lo hemos analizado si es realmente ofensivo ante Dios? Y bueno, aquí hay un ejercicio. Apunte algunos ejemplos de prácticas populares en nuestra sociedad que la gente justifica diciendo, pero todo el mundo lo hace. ¿Qué prácticas populares tiene nuestra sociedad? Y la justificación es, pero es que todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. ¿Qué prácticas usted considera? Apunte por favor ahí como ejercicio, ¿no? Ahí en su hoja. ¿Qué prácticas hay por ahí? Si la gente, si la sociedad considera, ¿verdad?, que ir de fiesta y tomar es correcto, pues es ahí una justificación donde dicen todo el mundo lo hace, esto es correcto, esto es bueno. Si la sociedad hace determinada cosa, ellos tienen esa justificación de decir todos lo hacen, por lo cual no puede ser tan malo, no puede ser tan pecaminoso. Vivir en unión libre, por ejemplo. Todo el mundo lo hace y digo, él es mi esposo, ella es mi esposa. Ah, ¿están casados? Sí, ya tenemos unos 2 años que nos juntamos, pues ya estamos casados. Ah, qué bueno, y se casaron bajo algún juez, firmaron los papeles de matrimonio. No, 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 eso no necesitamos eso. Simplemente hay que vivir juntos, hay que amarse y si no funciona, bueno, hay que buscar otro lado. Todo el mundo lo hace y simplemente esto no es una justificación para decir que es correcto delante de los ojos de nuestro Dios. ¿Qué otras prácticas usted apuntó ahí, hermano? Veamos lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje está en el capítulo 12 de la carta magna a los romanos. Y algo interesante que tenemos aquí es lo siguiente. Tenemos que básicamente Pablo escribe la carta a los romanos en el capítulo 1. Le dice a la iglesia de Roma que quiere ir a visitarlos. Pablo no funda esta iglesia ahí en Roma, pero los quiere conocer. Y les dice, ¿saben qué? Yo quiero ir para allá y quiero también predicarles el evangelio. Y él empieza a explicar qué es el evangelio. En el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 dice que todos estamos condenados. En el capítulo 3 dice que la salvación viene por la gracia de Jesucristo. En el capítulo 4, 5, 6 empieza a hablar de la justicia de Dios, de la justificación que Dios da. Capítulo 6 y 7 empieza a hablar de cómo uno aplica esta justicia, esta justificación, cómo se aplica a nuestra vida, y es que cada día somos santos, somos más parecidos al Señor Jesucristo. Y bueno, sigue el capítulo 9, 10 y 11, habla un poquito sobre Israel y el plan que Dios tiene con ellos, y viene el capítulo 12. Y en el capítulo 12 entonces encontramos que Pablo empieza a dar la práctica, porque dice, así que hermanos, dice, después de 12 capítulos que ya les he hablado, después de 12 capítulos que hemos argumentado el Evangelio de Dios, que provee justicia a través de Jesucristo de manera gratuita, no es por obras, quiero pedirles algo, que en base a la misericordia que Dios ha tenido por nosotros, dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Está hablando, hermanos, aquí del libro de Levítico un poquito, de los sacrificios que se presentaban, hermanos, para adorar a Dios y para que pudiera existir, hermanos, una reconciliación de alguna manera con Dios. ¿Qué hacían los judíos, los israelitas? Perdón, ellos que hacían, presentaban sacrificios como una ofrenda a Dios.
ya sea por sus pecados o ofrecían algunos otros sacrificios como gratitud a ellos, pero era una cuestión de adoración. Y aquí vemos entonces que Pablo les dice, yo quiero que ustedes adoren a Dios de manera específica y de manera espiritual. Y hay algo interesante, si usted y yo decimos que estamos adorando a Dios, pero no leemos la Biblia, hay un problema. Si decimos que nosotros adoramos a Dios, pero no vemos los cultos, no vemos las clases, no asistimos de manera presencial, cuando existe la posibilidad, hay un problema. Cuando no estamos en comunión con otros cristianos, hay un problema. Por eso dice ahí, dice ahí que presenten sus cuerpos, sus vidas, para que esto sea un culto racional o una adoración espiritual a Dios. Y aquí vemos tres cosas. La adoración se puede dividir en tres partes muy sencillas. ¿Cuáles son? Son las siguientes. La primera es, dice, les pido, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten. Esto podemos llamarlo como sumisión. ¿Por qué? Aquí implica, hermanos, reconocer que el rey se llama, el rey es Dios. El rey es Él, entonces nosotros nos presentamos delante de Él. Nuestra voluntad está sometida al Señor. La verdadera adoración es cuando ustedes y yo sometemos nuestra voluntad al Señor. La pregunta es, ¿tenemos nuestra voluntad sometida al Señor? La segunda es obediencia, porque ahí dice, presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presenten. Dice, esta es su adoración personal. Y hermanos, la otra palabra, ¿verdad? Es recordar. La adoración se divide en recordar. ¿Qué? Recordar lo que Dios ha hecho, hermanos. Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Recordar, hermanos, lo que Dios quiere hacer también en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? De nuevo, estamos en el tema de todos lo hacen. Dice aquí el Señor, no se conformen a este siglo, sino sean transformados. Esta palabra de conformarse es casi, no se sincronicen a este mundo, no sean igual, no se amolden a ellos, sino transfórmense, sean transformados. De aquí viene la palabra metamorfosis, como una mariposa sufre esta metamorfosis. Dice, transfórmense, sean transformados por medio de que su entendimiento sea renovado. Entonces, la adoración a Dios transforma al cristiano. La adoración nos transforma a aquel objeto que adoramos o a la persona que adoramos, y esta se llama Dios. Entonces, la esencia de la adoración consiste en tener pensamientos de Dios que sean dignos de Él. Pensar de Dios como es digno de Él. Pensar en ese Dios justo, santo, poderoso. Tenemos una necesidad urgente de adorar, porque cuando adoramos nuestra vida se transforma. Tenemos que buscar en la Biblia para que el Señor siga transformando nuestra vida, que pensemos correctamente acerca de Dios, que fijemos nuestra mente en quién es Dios, en sus atributos, en su revelación. Y bueno, esto nos permite entonces poder cada día ser transformados para comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. En lugar de decir, es que todos lo hacen, ¿es la voluntad de Dios que yo lo haga? Vamos entonces a ver qué dice Romanos 12:2, que contradice la mentira de está bien porque todos los hacen. Dice ahí, no se conformen a este siglo. Está diciendo, no se conformen a los demás, aunque todos los demás lo hagan, aunque todos los demás digan, es que esto es bueno, esto es correcto. Nosotros tenemos que ser moldeados de acuerdo a la palabra de Dios y a lo que Él quiere para nuestra vida. Dios no le ha llamado a conformarse a este mundo, sino a ser transformado en una persona diferente. Si los amigos, las personas en el trabajo le reclaman o se burlan por ser diferente, podemos responder, sí, bueno, soy diferente, yo no lo practico, esto no le agrada al Dios a quien sirvo, esto no es de agrado para el Señor que ha comprado mi vida. Y cuando se burlen, nosotros simplemente recordar que nosotros no somos de este mundo, recordar que nosotros seguimos a un Dios que es diferente y que es apartado. Y la pregunta es, para ser diferente es necesario renovar nuestra mente. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Dice ahí, renueven su mente. ¿Cómo, hermanos? A través de la Biblia, a través de la Escritura, a través del estudio de quién es Dios. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usted estudió el libro de Levítico? Que leyó el libro de Levítico. La Biblia dice que el primer libro que tenemos es Génesis, después Éxodo, y el tercer libro se llama Levítico. Este libro es el primer libro que leían los niños judíos cuando... pues en su vida era uno de los primeros libros que ellos leían, Levítico.
Y Levítico es uno de los últimos libros que leemos los cristianos realmente. No tenemos un versículo favorito de Levítico, es muy raro, no es como un libro que nos encante, que nos guste. Pero ahí podemos ver que Dios les enseñó al pueblo, le enseñó al pueblo a que aprendieran a vivir en su presencia de una manera santa. Él les dice en el libro Levítico: yo soy santo, yo soy apartado, yo soy diferente, y quiero que ustedes sean igual que yo y reflejen mi santidad. Y la santidad abarca cada aspecto de la vida, no simplemente cuando alguien va a la iglesia, cuando alguien asiste a algún culto, sino abarca cada parte de nuestra vida, hermanos, nuestras relaciones interpersonales, nuestra manera de comportarnos. Dios quiere un pueblo santo las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y entonces esa es la pregunta: ¿y cuándo fue la última vez que escudriñamos su palabra? Hoy es el día en el cual podemos comenzar, para que nuestra mente sea moldeada y formada, no por las canciones que escuchamos ahí en la radio, en el mundo, cuando vamos caminando, no por los comentarios que hacen las personas en el vecindario o en el trabajo, sino por la palabra del Señor. Y una manera de transformar lo que vimos, nuestra forma de pensar, es permitir que la verdad de la Biblia reemplace las mentiras que hayamos aprendido del diablo, de la sociedad, durante el transcurso de nuestra vida. Usted puede leer el Salmo 119, todo el Salmo 119, y es un salmo donde el salmista dice que la verdad de Dios son puras, que sus testimonios son claros, que dan sabiduría, proveen un camino de conocimiento verdadero de instrucción al que lo sigue. Hay que reprogramar la mente, hermanos, para hacer luz en el mundo, en lugar de ser partícipes del punto de vista del mundo. Nosotros estamos llamados a ser luz y alumbrar en la oscuridad. Y todo el mundo dice: no, es que esto es lo correcto. Nosotros tenemos que ser luz y no participar de su punto de vista. Romanos 12:1 indica otra manera de ser diferente. Dice: presentemos nuestro cuerpo a Dios. Adoremos a Dios como lo vimos, presentando nuestro cuerpo, nuestra mente. ¿Cómo usamos nuestro tiempo, hermanos? Nuestras manos, nuestros pies, hermanos. ¿Cómo gastamos nuestro dinero? Esto es orar, hermanos, y entregar también a Dios el uso de todos los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de su voluntad, no la voluntad del mundo. ¿Cómo? Apunte algunos ejemplos ahí, hermanos. Si leemos Romanos 6, Pablo ya lo dijo, por ahí del versículo 11, 12, 13 y 14, 6 del 11 al 14, dice: ya no presenten sus miembros como instrumentos de injusticia. Dice: ya no presenten sus manos para hacer el mal, ya no presentes tu boca para hacer el mal, ya no presenten sus ojos para hacer el mal, sino presenten todos sus miembros como instrumentos para la voluntad de Dios, para hacer la obra de Dios. Vamos a ver aquí la historia del salmón. En las aguas frías de muchos ríos nada el salmón. Nace en los arroyos de agua dulce y migra río abajo hacia el mar. Pasa peligros y solo algunos alcanzan su destino en las aguas saladas del océano. Después de unos años, ya grande, siente el llamado de regresar a su arroyo natal. El viaje es duro. Es una lucha contra la corriente, contra las cataratas, contra depredadores y otros obstáculos. Cuando alguna cascada bloquea su paso, salta una y otra vez hasta vencerla. Por fin llega a su destino, a poner sus huevos y a morir, dando a luz una nueva generación. Vea, si encuentra una cascada, los salmones, ¿qué hacen? Brincan hasta llegar a su destino. ¿Qué pasaría si el salmón no quisiera nadar contra la corriente? Quedaría en el mar, sin poder reproducirse, y esto sería el fin de su especie. ¿Qué pasa con el creyente que no nada contra la corriente del mundo? ¿Qué ocurre contra nosotros? Que en lugar de ser como el salmón, pues realmente seguimos a todos los demás. ¿Y a dónde va Vicente? A dónde lo lleva la gente, ¿verdad? Decían anteriormente. Hermanos, el salmón nos enseña que es necesario luchar, nadar contra corriente. Es muy difícil, hermanos, es muy complicado, es desgastante. Pero, hermanos, el Señor nos ha llamado a reflejarlo, y Dios es un ser diferente a los demás. Nosotros tenemos que reflejar esa diferencia en cada punto de nuestra vida, en cómo nos vestimos, en cómo hablamos, en qué es lo que comemos. Hermanos, en Levítico, el libro que leímos, Dios les dijo: ¿saben qué? Ustedes no van a comer carne con queso, no van a juntar nunca carnes con queso. Hay un versículo que dice: no cocerás la carne del cabrito en la leche de su madre. Eso es tener una hamburguesa, hermanos, carne con un queso ahí. Y nosotros decimos: bueno, pero ¿por qué Dios no les permitía? Imagínense, no pueden comer una hamburguesa con queso.
Bueno, hay estudios y hay hermanos que nos han comentado, ¿verdad? Que nos enseñan que médicamente y por la salud esto no es muy bueno juntar esta carne con el lácteo. Bueno, es por salud también. También el Señor sabe, hermanos, lo que es mejor para nuestra salud. Pero las comunidades paganas, hermanos, alrededor, los cananeos, los filisteos, los amorreos, todos gergeseos, todos los que estaban ahí vivían en Canaán y en los alrededores, hermanos, encontramos algo interesante. Ellos comían carne con queso. Entonces Dios, hermanos, les dijo al pueblo: yo no quiero que ustedes cosan la carne del cabrito en la leche de su madre. No quiero que ustedes coman carne con queso. No solamente por salud, sino porque todos los demás lo hacen y yo quiero que ustedes sean diferentes. Y hay otro ejemplo, dice que no tengamos, les dice ahí en Levítico por ahí del capítulo 19, que no usen prendas con doble tela. Por ejemplo, poliéster y lino, algodón y lino, algodón y poliéster. La mayoría de nuestra ropa tiene doble tela. ¿Por qué Dios les dijo? ¿Qué pasa? Pues nos da comezón, ¿es por salud? No. Es porque todas las demás naciones usaban ropa con doble tela. Y Dios dijo: yo quiero que aún ustedes sean diferentes en la ropa que ustedes visten. Hermanos, Dios quiere que seamos diferentes, totalmente diferentes a todo lo que la sociedad hace. Que reflejemos la santidad de nuestro Dios. Seamos como el noble Salmón que lucha contra la corriente con persistencia. Mateo 7, 13 y 14 dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué dice este pasaje, hermanos, sobre alguien que sigue el camino más popular? ¿A dónde lleva el camino ancho, hermanos? Dice: entren por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque la puerta ancha es espaciosa y lleva mucha gente. Sí, su camino es ancho y todas las personas van para allá. Una puerta ancha, hermanos, donde es una vida que la gente ha decidido caminar sin Dios, ha decidido abandonar a Dios y han decidido entrar por esa puerta que lleva a la perdición. Pero de nuevo, Dios quiere que entremos por una puerta estrecha, esta puerta que es Jesucristo, hermanos, y que pocos son los que la hallan, pocos son los que caminan sobre ella. Es un camino muy angosto, es un camino difícil de transitar. Sí, hermanos, es difícil ir en contra de la corriente, pero el Señor nos está llamando a hacer esto. ¿A dónde lleva el camino ancho? A la perdición. Nos engañamos muchas veces pensando que somos cristianos por asistir a algún culto, pero el Señor mismo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como ejercicio, hermano, apunte algunas áreas donde usted está siendo presionado actualmente a amoldarse al mundo. Sea específico. La sociedad, hermanos, en su trabajo, en el medio donde usted se desenvuelve, donde se desempeña, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario. ¿En qué áreas el mundo, la sociedad está amoldándonos y diciendo: pues piensa igual que yo? Esto lo vemos desde la tele, hermanos, las películas. Ver una película de terror, hermanos, no tiene nada de malo, no es pecado, nos dice la sociedad. Esto refleja a un Dios santo, hermanos. Tenemos un Dios santo. ¿Refleja un Dios santo, hermanos, esto? El ver una película de terror, de brujería, que hacen esto y hacen lo otro. No, hermanos. El tiempo que invertimos en las redes sociales, hermanos, en el Facebook, Instagram y todas las redes sociales que usted pueda conocer. El mundo nos dice, la sociedad nos dice: bueno, es que todos lo hacen. Ahí es nuestra vida ahora. Nuestra vida está en invertir tiempo en Facebook y en esto y en lo otro. La pregunta es: ¿esto le agrada a Dios? ¿Dios quiere que estemos todo el día en las redes sociales? ¿Esto refleja un Dios santo apartado? El mundo nos está presionando. Nosotros tenemos que ser como el Salmón. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Está diciendo Pedro: hermanos, nosotros somos extranjeros, peregrinos. Haga de cuenta que usted trae una mochila con unos cuantos cambios de ropa, con una botella de agua, y es todo lo que usted tiene en esta vida. Usted es un extranjero y peregrino. Usted no pertenece a este mundo. Usted no pertenece a esta sociedad. Usted no pertenece, hermanos, a esta, a este orden que está gobernado por el diablo, que está gobernado por valores que no pertenecen al reino de Dios.
Y dice, por favor, absténganse de esos deseos carnales, porque batallan contra el alma. Ustedes son peregrinos y extranjeros en este mundo. Vamos como mochileros a nuestro hogar celestial, a nuestra patria en el cielo. Absténganse de esos deseos carnales. Sí, absténgase de ver esas películas que no le agradan a Dios. Abstengámonos de estar todo el día en las redes sociales. Abstengámonos de usar nuestra boca, nuestro vocabulario, de hacer chismes como todos los demás, de hablar mal como todos los demás. Explique usted, hermano o hermana, lo que significa decir que usted es un extranjero y peregrino. Explíquelo, por favor. Explíquele a alguien al finalizar la clase. ¿Qué es ser eso de extranjeros y peregrinos? Podemos ver un poquito y sin comentarios sobre esto, pero explíquelo usted con sus palabras. ¿Qué es eso de ser extranjeros y peregrinos? Vamos al siguiente, hermanos. Como peregrino, el creyente es diferente a los demás, porque solo está de paso aquí en la tierra. Medite el significado de esto para su vida. ¿Qué significa? ¿Qué impacto tiene esto en nuestras vidas? Pensar que estamos aquí de paso y que el día de mañana podemos llegar a nuestra casa celestial. Somos diferentes, somos peregrinos, somos extranjeros, advenedizos de este mundo, de esta sociedad. Pertenecemos a la familia de Dios, pertenecemos al reino de Dios. Solo estamos aquí de paso. Y un día estaremos delante del Rey, dándonos la entrada a nuestro hogar, si es que continuamos y perseveramos hasta el fin, esa profesión de que hemos confiado en Jesucristo y solo en Él como nuestro Rey, nuestro Salvador y Señor, para que sea nuestro Rey. La pregunta, ¿cómo debe usted vivir a la luz del versículo 11? Abstenernos del mal, hermanos, no es opcional. Estos deseos combaten contra el alma como parásitos, chupando poco a poco nuestra energía espiritual. Hermanos, batallemos y luchemos por nuestra vida espiritual. Combatamos, hermanos, como soldados esta guerra contra esas pasiones, contra esos deseos, contra las concupiscencias, como lo marca la Biblia, contra esos deseos que nos dan de hacer lo que es equivocado. ¿Por qué vivir bien? Hermano, el creyente es llamado a vivir bien, de tal manera que los incrédulos no encuentren motivo para criticarnos, sino para glorificar a Dios. Puede ser que aquí no lo glorifiquen, pero en el día de la visitación, dice el pasaje, en el día en que Dios venga, ellos entonces van a decir, es verdad, Dios sea honrado, porque ellos vivieron una vida que reflejaba a Dios. Pero todos lo hacen, hermano. Vivamos una vida que glorifique a Dios, hermano. Vea lo que dice Filipenses 2, 15 al 16. Para que sean irreprensibles, para que sean sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo les está diciendo aquí a la iglesia de Filipos, ¿no? Que ellos tienen que ser irreprensibles, que ellos no tienen que tener cola que les pisen, que tienen que ser íntegros, sencillos, que tienen que ser hijos de Dios sin mancha, hijos de Dios santos, hijos de Dios que no se contaminan con lo que los otros hacen, en medio de una generación perversa y maligna. Hermanos, está diciendo, Pablo reconoce desde ese tiempo que la generación en la cual los cristianos vivimos es una generación terrible, es una generación que odia a Dios, es una generación que tiene valores en contra de Dios, que aprueba el aborto el día de hoy, que aprueba las comunidades LGTB, las defiende. Y dice, bueno, es que cada quien es libre de escoger el amor y llamarle al amor como a él le guste. Y todos estos valores van en contra del plan y del diseño del Rey, del soberano Dios y de su Hijo Jesucristo. Y nosotros estamos en este mundo para dar testimonio de este Dios, para representar a Dios como embajadores, como dice segunda carta a los Corintios 5:20. Somos sus representantes aquí, en medio de una generación que no quiere los valores de Dios. Y dice ahí, para que ustedes resplandezcan como esos luminares en el mundo. No como un cerillito en medio de la oscuridad y de las tinieblas densas, sino en medio de ¿qué? Resplandezcan como un faro de luz en medio de una oscuridad terrible. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, hermano, hermana. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. De nuevo Pablo dice, ¿cómo ustedes pueden ser luminares en el mundo? ¿Cómo ustedes pueden resplandecer? Bueno, que la palabra de Dios habiten en sus corazones, que ustedes apliquen esta palabra de Dios en cada circunstancia de su vida, de la vida cotidiana. Asidos de la palabra de vida, para que podamos discernir, ¿esto es lo que quiere Dios? ¿Esta es la voluntad de Dios? No, creo que esto no es lo que Dios quiere.
Hermanos, seamos estos luminares en el mundo. Filipenses 2, 15 al 16, Dios le llama a ser intachable y a ser puro en medio de una cultura brillando como una estrella que todos puedan ver. Mantenga en alto la palabra, permita que la Biblia sea su guía siempre, como el salmista dijo ahí en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La pregunta es, ¿usted acepta el reto de brillar? ¿Usted acepta el reto de ser diferente y de brillar ahí donde Dios le ha colocado? Ese es nuestro llamado, hermanos. No se desanime cuando los demás se burlan de nosotros. No se desanime cuando los demás nos están impulsando a hacer o a pensar de determinada forma y nosotros estamos luchando con ello. Siga adelante, hermano, y sea ese faro de luz donde Dios quiere, donde Dios le ha puesto. ¿Cuál es un ejemplo práctico de cómo puede brillar para Dios? Esto es personal. ¿Dónde Dios le ha puesto? ¿En qué círculos usted se desenvuelve? Ahora medite cómo puede usted brillar, cómo usted puede hacer ver que representa a un Dios que es santo, que usted es parte de la familia de un Dios que es totalmente diferente y apartado del pecado. ¿Cómo usted puede brillar para Dios a la luz de esto? Y ve aquí el Salmo 1, vamos a dar lectura a todo el Salmo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El versículo 1 dice que la persona que realmente es feliz es la que no anda en consejo de malos. Este es un proceso que no presta atención a lo que el mundo y la sociedad dice, ni estuvo en camino de pecadores. El hombre feliz, el cristiano feliz es aquel que no solamente no escucha los consejos del mundo, sino que no anda caminando con ellos y no se junta mucho con ellos compartiendo los valores que son contrarios al reino de Dios. Y por último, el cristiano que es feliz es aquel que no solamente no escucha, no presta atención a los consejos de la sociedad, ni tampoco anda con sus valores, mucho menos aquel que se sienta y enseña, porque dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Habla de un maestro que se sienta a hacer el mal. No solamente ya escuchó los consejos malos, sino que ahora es un maestro del mal y dice, oye, pues tú haces esto, claro, júntate con fulano, júntate con mengana. Ya después se casan, si funciona, adelante. Estamos hablando de una persona que ya ahora es un maestro para hacer el mal. Cuando dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado, recordamos que los maestros en la antigüedad eran los que estaban sentados y los alumnos eran los que estaban de pie. Entonces dice, qué feliz es aquel hombre que ni siquiera escuchó los consejos que la sociedad daba. Dice al contrario, sino que en la ley de Jehová estaba su deleite, su delicia, y en su ley meditaba día y noche. Está diciendo aquí el salmista, qué feliz es ese hombre que toma la Biblia y se deleita en ella, y toma la Biblia y aplica el conocimiento que encuentra ahí. ¿Cuál es la consecuencia? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es un árbol, hermanos, fuerte, un árbol que da fruto, un árbol que glorifica a Dios, un árbol que prospera. Pero no es así con los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, dice que no se van a levantar los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce el camino de todos, de los justos y los injustos, y Él dice entonces que el camino de los justos va a perseverar, pero la senda, el camino de los que son malos, va a ser destruida. El Salmo 1 nos instruye entonces a vivir en un mundo lleno de maldad. ¿Qué es lo que el hombre justo evita? Ya lo vimos en el Salmo 1:1. Evita consejos de la sociedad. Evita tener los valores de la sociedad sin Dios. Y evita ser maestro de estos valores que van en contra de la sociedad sin Dios. Para no andar como los demás, ¿qué hace el justo? El justo, hermanos, en la mañana toma su Biblia y se deleita en ella. El justo por la tarde, mientras está trabajando, mientras está en la escuela, repasa en su cabeza algún texto que está memorizando. El justo, hermanos, el cristiano feliz, es aquel que llega en la noche, toma su Biblia, la platica con su familia y empieza, hermanos, a ser un árbol fuerte, un árbol que da fruto, un árbol que glorifica a Dios.
¿Cuánto tiempo dedica usted a la palabra en el día? ¿Cuánto usted dedica a la palabra en la semana? ¿Cuánto usted dedica a la palabra al mes? Estamos hablando de leerla como mínimo, estamos hablando de escuchar predicaciones, de escucharla. La Biblia en audio duró unas 72 horas, si usted la pone desde Génesis a Apocalipsis. Estamos hablando de memorizarla. ¿Cuánto tiempo usted dedica a la Biblia, hermano, hermana? La invitación es de que usted dedique, hermanos, tiempo a estudiar, a memorizar, a leer, a escuchar la palabra del Señor y aplicarla. Ahora mismo cierre usted los ojos e imagine el árbol junto al río y la paja seca. ¿Puede usted ver la gran diferencia entre los dos? Imagine, hermanos, un árbol que está junto al agua, hermanos, que da fruto, un árbol grande, frondoso, fuerte, firme. Y ahora vea una paja seca y enseguida, hermanos, vea la diferencia, imagine la diferencia. ¿Cuál representa la vida que usted lleva actualmente? Su vida cristiana es como un árbol fuerte, frondoso, hermanos, grande, que el viento ni siquiera las mueve, que glorifica a Dios al dar fruto. ¿O su vida y la nuestra es como una paja, que va a venir el viento y nos va a llevar a donde quiera? ¿Cuál de las dos imágenes representa más la vida que usted lleva actualmente? ¿Cuál vida quiere, hermanos? ¿Quiere la de un árbol que da fruto o quiere la de una paja que va a ser llevada por el viento? ¿Hay algún mal consejo o ejemplo que usted está siguiendo? Es que todo el mundo lo hace, muchas veces no nos damos cuenta. ¿Cuáles, hermanos? Hay valores que la sociedad pone, hermanos. Hay un valor que la sociedad da y es que la familia no importa. Esto lo vemos en el trabajo. ¿Por qué? Porque en el trabajo le dicen la familia no importa. ¿Cómo? Usted venga a trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y usted simplemente llegue a dormir a su casa y venga a trabajar de lunes a sábado. El domingo venga a trabajar medio tiempo. No le dedique tiempo a su familia. La familia no importa. Este es un consejo que la sociedad nos está dando. No importa la familia, no importa la figura paternal en la vida de sus hijos, no importa la familia materna en la vida de sus hijos. Cada quien es libre de escoger lo que uno quiere y cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida. Son valores que la sociedad nos está dando, hermanos. Todo es relativo, no importa si uno va a la iglesia o no, lo importante es que uno se sienta bien, que sea feliz en esta tierra, mientras tenga vida. Todo esto son valores que la sociedad nos está dando y son contrarios a la verdad de Dios. ¿Qué valores equivocados usted ha estado siguiendo de la sociedad sin Dios? ¿Cuáles son, hermanos? Y que el día de hoy podemos empezar a cambiar. Entonces, pero todo el mundo lo hace, hermano. Yo no quiero ser el raro, yo no quiero ser el extraterrestre, hermanos. Somos un pueblo que tenemos un Dios santo y que estamos llamados a reflejar la santidad en cada aspecto de nuestra vida, desde cómo hablamos, cómo pensamos, cómo vestimos. Dios sea glorificado, hermanos, en nuestra vida. Vamos a orar. Antes de orar, aquí hay una invitación. Haga un plan para meditar en la palabra de Dios de día y de noche y así contrarrestar las influencias del mundo, hermanos. Anote su plan en una hoja aparte. Haga un compromiso, hermanos, con el Señor y dígale: Señor, voy a hacer un plan de leer un capítulo diario. Un capítulo en la mañana y un capítulo en la noche. Haga el plan de acuerdo a su agenda, hermanos. Pero viva la palabra, hermanos. Medite en la palabra, no solamente la lea. Medítela, hermanos, memorícela, escudriñela, hermanos, apliquémosla. Y anotemos en esta hoja, hermanos, cómo le vamos a hacer de lunes a viernes, de lunes a sábado, cómo va a ser nuestro plan para ser, como el salmista dice, un cristiano bienaventurado que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana, porque nos permitiste hablar contigo, nos permitiste ver tu palabra, escudriñarla, meditarla, y ver, Señor, que vivimos en una sociedad perversa, maligna, que tiene valores que van en contra de tu reino, y que muchas veces nosotros los practicamos, porque vivimos en este mundo y no nos damos cuenta que es equivocado lo que hacemos. Por favor, Padre, permítenos ser cristianos, cristianas, que meditamos en tu palabra de día y de noche, que somos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos su fruto a su tiempo y nuestra hoja nunca se marchita. Señor, bendice a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. No es fácil ni es sencillo, pero permítenos luchar, Padre, como el salmón,
y nadar contra corriente y reflejar que tú eres un Dios santo y reflejar a los demás que somos parte de un pueblo que ha sido apartado para anunciar las virtudes, las perfecciones de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor, tu Hijo Jesucristo, sea glorificado también en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor, hermanos, reciba la honra que merece a través de nuestras vidas. Y hermanos, que esta semana podamos cumplir y llevar a cabo ese plan que hemos hecho para vivir de día y de noche meditando la palabra de Dios. Un gusto estar con ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias.